Bueno, pues muchas gracias también por invitarme a este congreso, que está siendo todo un éxito. Yo, como ha dicho la compañera, somos una plataforma con 125 entidades de Cataluña. Consideramos que es prioritaria la lucha contra la violencia de género y queremos unir esfuerzos para conseguir los objetivos en común. O sea, desde el año 2002 estamos luchando por crear todo un lobby en contra de la violencia machista. Hacemos incidencia social y política y hace unos 12 años que hacemos concentraciones cada tercer lunes en la Plaza Sant Jaume de Barcelona para denunciar los feminicidios que hay en todo el Estado. Llevamos 14 foros contra la violencia machista, que es un foro que hacemos cada año, alrededor del 25 de noviembre, de 3 días, en donde pasan entidades de todos tipos y donde hacemos un fórum jove, que normalmente pasan de 600 a 800 jóvenes para hacer prevención contra la violencia. Hacemos incidencia política. ¿Y por qué hacemos incidencia política? Pues para que las entidades que están en la plataforma y las que pensamos que se sumen a la plataforma puedan hacer patente la naturaleza estructural de la violencia y de la violencia machista y la influencia que tiene sobre esta violencia la socialización de nuestros jóvenes y jóvenes. También sirve la incidencia para seguir las evaluaciones e investigaciones para que la plataforma se pueda nutrir del conocimiento que hay en las universidades, como es el caso que nos ocupa en este congreso, y que esto sirva para que realmente en la política social sobre la violencia machista avance. También hacemos un seguimiento de la aplicación de las medidas y leyes que se han aprobado durante estos años, y esto hace que se pueda incrementar la conciencia y la sensibilización en los mismos estamentos políticos y las instituciones. Participamos en varias comparecencias del Congreso de Diputados del Estado y también más en el Parlament y la Generalitat de Cataluña, porque estamos pues allí, ¿no? Y también participamos en el Consejo de Europa y de la ONU a través de las convenciones de la CEDAW y del Convenio de Estambul, que es una convención europea. Participamos también en todos los diferentes consejos de mujeres que hay en Cataluña y también en Barcelona y en los distintos distritos. Y también hacemos oír nuestra voz a partir de las acciones y campañas concretas que dando impulso al movimiento de las mujeres por la erradicación de la violencia machista, que de hecho es nuestro principal objetivo. Nuestra plataforma une a entidades de todo tipo. No son entidades que en principio están luchando por la violencia machista, sino que pueden ser asociaciones de vecinos, pueden ser partidos, sindicatos, hay de todo tipo. O sea, por ejemplo, pues la CREA está en las asociaciones de investigación, también están, como Antígona, como CREA, y esto es lo que nos nutre a todas. Voy atrás, no puede ser. Incidencia también hacemos en diferentes ámbitos. Os explico en las universidades, por ejemplo. Partiendo de los resultados de varias investigaciones sobre violencia de género en las universidades españolas que hizo la asociación CREA-SAFO, iniciamos una campaña por la inclusión del artículo 7 de la Ley 1/2004 en la formación universitaria del profesorado. ¿Os acordáis que era el tiempo de Bolonia, que no significaba tener muchos más recursos, sino que era la intención política y la sensibilización que tenían los claustros de las universidades en poner formación para que luego nuestras profesoras y profesores pudieran detectar y pudieran prevenir la violencia en las aulas, ¿no? Pues esto, bueno, hicimos la campaña solamente en una universidad, se puso, que me parece que es la de Valladolid, ¿no?
En varias ediciones del fórum, que os hablaba, del Fórum contra las Violencias de Género, también hemos presentado muchas evidencias sobre el acoso sexual de segundo orden, cosa que nos preocupa porque ya veis, por ejemplo, ahora que sale un autobús diciendo que todas somos feminazis porque defendemos los derechos de las mujeres, no se ha dado mucho en las universidades, en todos, porque hay una reacción corporativista defendiendo a los agresores en lugar de defender a las víctimas, y se penaliza a las personas que defendemos a las víctimas. También participamos en las leyes, una de las incidencias políticas que hemos hecho muy importantes en los últimos años, en el 2005, en todas las entidades de la plataforma participamos en las enmiendas para construir la ley de 5/2008, que es la ley catalana, que es una ley que es más orientada a la reparación de las víctimas, no solamente darles psicólogas y tal, sino también darles vivienda, darles una oportunidad de rehacer su vida. Y también que la ley reconociera que la violencia machista va más allá de la violencia de la pareja, en las relaciones esporádicas, en el trabajo, etc. En el 2018, ahora con los 10 años, se hizo una evaluación en el Parlamento de Cataluña y también nos invitaron, y allí pudimos constatar, ¿no?, que la ley, y lo dijimos bien claro las 4 personas que estuvimos interviniendo, que la ley aún no ha dado los resultados que quisiéramos, o por mucho que se ha avanzado en las leyes no lo son todo, también se tiene que cambiar la manera de pensar, la manera de hacer, y en esto estamos flojas en todo el Estado, en la formación a todas las personas que intervienen en los procesos de violencia. ¡Wow! Hacemos un foro anual contra las violencias de género, que es un espacio de trabajo e intercambio de experiencias entre entidades diversas y la ciudadanía para poder poner en común y unir acciones contra la violencia machista. Llevamos 14 ediciones y pasan unas 2.000 personas. En todas estas ediciones se han presentado contribuciones científicas que sustentan los argumentos y acciones que llevamos a cabo el movimiento de mujeres. Son una ayuda para que realmente los argumentos sean científicos. Participamos también en las convenciones a nivel internacional. La CEDAW, que es de la ONU, es una convención, no me alargo mucho porque si no, y el europeo, que es un convenio europeo de la Comisión Europea, que el Estado español ha ratificado y que los organismos internacionales dan una oportunidad a las ONGs para evaluar si los Estados están cumpliendo estos mandatos. Entonces, nosotras estamos en la plataforma CEDAW y en la plataforma del Convenio de Estambul para poder realizar estos informes, y cada año ha tenido mucho impacto, porque el del gremio es el primero que ahora hacemos, un informe sombra, que participan más de 300 entidades, y la plataforma CEDAW también. Ya hemos enviado varios requerimientos a la Convención y nos han hecho caso y han mandado exigencias al Estado para que cumplan lo que dice la Convención. Pues las conclusiones a que llegamos, que es importante, que nuestra incidencia social y política da buenos resultados para cambiar la realidad de los derechos de las mujeres, es decir, en estos años hemos avanzado y nosotros hemos puesto este granito de arena en todo el movimiento. El conocimiento que obtenemos de estas investigaciones lo podemos aplicar en nuestras acciones para la prevención y la sensibilización de la violencia, con evidencias, sin mostrar datos abstractos, y la plataforma en estos momentos es referente para las instituciones, tanto internacionales como europeas, como catalanas y locales, en los distintos ámbitos sociales. Nos llaman para hacer comparecencias en el Parlamento de Cataluña, nos llaman, por ejemplo, a nivel de Estado estamos en la plataforma 7N, etc. Y con nuestras acciones podemos impulsar el movimiento de mujeres para incluir mucha diversidad de entidades. Y esto es el impacto social mayor que hacemos, porque las mujeres somos muy diversas, las entidades también, pero es importante que todas las entidades estén por la erradicación de la violencia machista. Muchas gracias.